En las afueras de Londres, donde el campo comenzaba a dibujar sus primeros contornos verdes, se encontraba la modesta pero elegante casa de los Coldhaven. Era la primavera de 1843, y los árboles florecían con una delicadeza que solo la campiña inglesa podía presumir. Lydia Coldhaven, una joven de 22 años, pasaba sus mañanas frente al pianoforte, con los dedos danzando sobre las teclas de marfil como si hubieran nacido para ello. Su padre, el reconocido compositor Frederick Coldhaven, había sido en sus días de gloria el músico preferido de la nobleza. Sus composiciones habían hecho bailar a duques y condes, e incluso la reina Victoria había aplaudido su talento en más de una ocasión. Sin embargo, una enfermedad progresiva en sus manos le había obligado a retirarse prematuramente, dejando un vacío en los salones aristocráticos que nadie había podido llenar. «Lydia querida, el correo ha llegado», anunció la señora Coldhaven, interrumpiendo la melodía que inundaba la habitación. La música se detuvo abruptamente, y Lydia giró en el taburete para enfrentar a su madre, quien sostenía un sobre con un distintivo sello real. «¿Qué es eso, madre?», preguntó Lydia, con una curiosidad que iluminaba sus ojos grises como el cielo londinense antes de una tormenta. «Una invitación», respondió su madre, extendiendo el sobre hacia ella. «De Buckingham». Las manos de Lydia temblaron ligeramente al romper el sello. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas escritas con tinta dorada sobre el papel de la más alta calidad. «Es una invitación para la celebración del cumpleaños del príncipe regente en el Palacio de Buckingham», dijo Lydia, con la voz entrecortada por la sorpresa. «Pero, ¿por qué nosotros? Padre ya no puede tocar y nadie en la corte me conoce». La señora Coldhaven sonrió con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Tu padre puede que ya no toque, pero su nombre aún resuena en los salones reales. Además», añadió con un brillo especial en la mirada, «quizás alguien ha oído hablar de la talentosa hija del maestro Coldhaven». Frederick Coldhaven entró en la habitación, apoyándose en su bastón, con las manos deformadas por años de artritis. A pesar de su condición, mantenía la elegancia y el porte que lo habían caracterizado durante sus años de esplendor en la corte. «¿Qué es lo que causa tanto revuelo en mi hogar?», preguntó con una sonrisa que suavizaba las líneas de su rostro envejecido prematuramente por el dolor. «Una invitación a Buckingham, padre», respondió Lydia, aún incrédula, «para la celebración del cumpleaños del príncipe regente». Frederick tomó asiento lentamente en uno de los sillones del salón. «Ah, los cumpleaños del príncipe. Solían ser eventos espléndidos. La música, la danza, eran noches mágicas», recordó con la mirada perdida en tiempos mejores. «¿Y bien? ¿Asistiremos?». Lydia miró a su padre con preocupación. «Pero padre, tu salud. El viaje a Londres, el esfuerzo de la velada. Mi salud puede que esté deteriorada, pero mi espíritu sigue vivo», interrumpió Frederick. «Además, ha pasado demasiado tiempo desde que vi a viejos amigos. Este podría ser mi último baile en la corte». La señora Coldhaven se acercó a su esposo y colocó una mano sobre su hombro. «Podríamos quedarnos en la casa de mi hermana en Londres. Está lo suficientemente cerca del palacio». Lydia no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y temor. Nunca había estado en un evento de tal magnitud, y menos aún en presencia de la realeza. Sin embargo, la idea de poder tocar en los mismos salones donde su padre había brillado años atrás encendía una llama de ilusión en su corazón. Mientras sus padres discutían los detalles del viaje, Lydia volvió al pianoforte. Sus dedos encontraron las teclas con la familiaridad de viejos amigos y comenzó a tocar una de las composiciones más famosas de su padre, Amanecer en Thames, una pieza que había encantado a la corte años atrás. «Debes practicar tus mejores piezas, hija», dijo Frederick, escuchando con orgullo la interpretación de Lydia. «Si te piden que toques, quiero que dejes a todos sin aliento». «¿Crees que me pedirán tocar?», preguntó Lydia sin detener su interpretación. «Estoy seguro de ello», respondió su padre. «Y cuando lo hagan quiero que muestres al mundo que el legado de los Coldhaven sigue vivo». Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. La señora Coldhaven se aseguró de que el vestido de Lydia fuera adecuado para la ocasión, mientras Frederick pasaba horas junto a su hija en el pianoforte, puliendo cada nota, cada matiz de las piezas que podría interpretar. El día de la partida llegó más rápido de lo que esperaban. La familia Coldhaven subió al carruaje que los llevaría a Londres.
con un baúl que contenía sus mejores galas y, lo más importante, las partituras cuidadosamente seleccionadas por Frederick para la posible interpretación de Lydia. Al llegar a Londres, la casa de la hermana de la señora Coldhaven los recibió con la calidez que contrastaba con el frío primaveral de la ciudad. Lydia no pudo evitar asomarse a la ventana de su habitación, desde donde podía verse a lo lejos la imponente silueta de Buckingham. Mañana estaremos allí, pensó, con el corazón latiendo acelerado. Mañana podría ser el día que cambie nuestras vidas. Lo que Lydia no sabía era que, efectivamente, su vida estaba a punto de cambiar, pero no de la manera que imaginaba. En ese mismo momento, en los salones de Buckingham, el duque Cornelius Dreadwithe, conocido por su exigente gusto musical y su temperamento frío, discutía con el maestro de ceremonias. «Necesitamos música de calidad», exigía el duque, con un tono que no admitía réplicas. «No quiero mediocres interpretaciones que insulten los oídos del príncipe. Tenemos a los mejores músicos de Londres contratados, Excelencia», respondió el maestro de ceremonias, visiblemente nervioso. «No es suficiente», declaró Dreadwithe. «El príncipe merece algo especial, algo que no haya escuchado antes». En ese momento, un sirviente se acercó con una lista de invitados en la mano. «Excelencia, he notado un nombre en la lista que podría interesarle. Frederick Coldhaven ha confirmado su asistencia». El rostro del duque se iluminó por primera vez en la conversación. «¿Coldhaven? ¿El compositor? Creí que había dejado de tocar hace años». «Así es, Excelencia», confirmó el sirviente, «pero viene acompañado de su hija». Una sonrisa calculadora se dibujó en los labios del duque. «Interesante, muy interesante». La noche siguiente, mientras el carruaje de los Coldhaven se acercaba a Buckingham, ni Lydia ni su familia podían imaginar que el duque Cornelius Dreadwithe ya había decidido que ella sería quien tocaría para el príncipe, sin importar si estaba preparada o no. La majestuosidad del palacio de Buckingham se alzaba imponente ante los ojos maravillados de Lydia. Jamás había contemplado tal despliegue de lujo y esplendor, con sus majestuosas columnas y ventanales que brillaban como estrellas en la noche londinense. Los carruajes de la nobleza formaban una elegante procesión en la entrada, donde lacayos con libreas doradas asistían a los ilustres invitados. «Respira profundamente, hija mía», susurró Frederick Coldhaven, notando la tensión en el rostro de Lydia. «Recuerda que la música fluye mejor cuando el espíritu está sereno». Lydia asintió, agradeciendo el consejo de su padre. Mientras descendían del carruaje con ayuda de los lacayos, no pudo evitar sentirse como una intrusa en aquel mundo de privilegios. Su familia, aunque respetada en círculos musicales, distaba mucho de pertenecer a la alta aristocracia que ahora los rodeaba. El vestíbulo principal del palacio era un océano de seda, joyas y risas contenidas. Los nombres de los invitados resonaban como melodías anunciadas por el mayordomo real, cada uno con títulos más impresionantes que el anterior. Cuando llegó su turno, Lydia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El maestro Frederick Coldhaven, la señora Eleanor Coldhaven y la señorita Lydia Coldhaven, anunció el mayordomo, provocando un sutil murmullo entre los presentes. Frederick Coldhaven, a pesar de su condición física, irradiaba la dignidad de quien ha sido aclamado en esos mismos salones. Varios rostros se volvieron con genuina sorpresa y alegría al reconocer al compositor. «Frederick, viejo amigo», exclamó un caballero de cabello plateado, acercándose con los brazos extendidos. «¿Cuántos años sin verte en la corte? Comenzábamos a pensar que nos habías olvidado». «Lord Blackwood», respondió Frederick con una sonrisa cálida. «Difícilmente podría olvidar las noches que pasamos componiendo hasta el amanecer. Permítame presentarle a mi hija, Lydia». Lord Blackwood tomó la mano de Lydia con delicadeza. «Un placer conocerla, señorita Coldhaven. Si ha heredado aunque sea una fracción del talento de su padre, debe ser extraordinaria». Lydia se sonrojó ligeramente, inclinando la cabeza en señal de agradecimiento. «Es usted muy amable, milord. Mi padre ha sido mi único maestro, y temo no hacer justicia a su legado». «Modestia», rió Lord Blackwood, típico de los Coldhaven. «Frederick, debes permitirnos escucharla esta noche. El pianoforte del salón este ha estado tristemente silencioso desde tu última visita». Antes de que Frederick pudiera responder, una presencia imponente se materializó junto a ellos. Lydia percibió de inmediato el cambio en la atmósfera, como si la temperatura hubiera descendido varios grados. Un hombre alto,
de porte aristocrático y mirada penetrante, los observaba con una mezcla de curiosidad y calculada frialdad. «Duque Dreadwithe», saludó Lord Blackwood con un tono notablemente más formal. «Permítame presentarle al maestro Frederick Coldhaven y su familia». Cornelius Dreadwithe, el octavo duque de Ravenmore, era conocido tanto por su impecable gusto artístico como por su implacable exigencia. A sus 35 años, su cabello negro como la medianoche contrastaba con una piel pálida que acentuaba la intensidad de sus ojos azul cobalto. Su rostro, cincelado como el mármol, rara vez revelaba emoción alguna. «Maestro Coldhaven», dijo el duque con una voz profunda que parecía resonar desde las profundidades de un abismo. «Su reputación lo precede. Sus composiciones para pianoforte son quizás lo único que he encontrado tolerable en los últimos bailes reales». Frederick inclinó la cabeza, reconociendo el cumplido oculto tras aquella peculiar declaración. «Es un honor que alguien con su discernimiento aprecie mi humilde trabajo, Excelencia». Los ojos del duque se posaron entonces en Lidia, estudiándola con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo evaluada, medida y catalogada en un instante. «¿Y esta es su hija?», preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. «Lydia Coldhaven, Excelencia», respondió ella con una reverencia perfectamente ejecutada, agradeciendo mentalmente las estrictas lecciones de etiqueta de su madre. El duque la observó por un momento que pareció extenderse hasta la eternidad. «He oído rumores, señorita Coldhaven», dijo finalmente, «de que el talento de su padre fluye por sus venas. ¿Es verdad?». Lidia sintió la presión de aquella pregunta, consciente de que muchos oídos aristocráticos aguardaban su respuesta. «He tenido el privilegio de aprender del mejor maestro, Excelencia, pero será usted quien juzgue si los rumores tienen fundamento». Una sombra de sonrisa, apenas perceptible, cruzó por el rostro del duque. Una respuesta diplomática. Veamos si su talento es igualmente persuasivo. Antes de que Lidia pudiera descifrar el significado de aquellas palabras, un heraldo anunció la inminente llegada del príncipe regente. Los invitados se alinearon rápidamente en el salón principal, creando un pasillo humano por donde transitaría la realeza. El príncipe hizo su entrada con toda la pompa correspondiente a su rango. Tras los saludos protocolarios, la celebración comenzó oficialmente. La orquesta inició los primeros compases de un vals, y pronto el salón de baile se llenó de parejas que giraban al ritmo de la música. Lidia permaneció junto a sus padres, observando el espectáculo con fascinación. Su padre, incapaz de participar en el baile debido a su condición, conversaba animadamente con viejos conocidos que se acercaban a saludarlo. «Señorita Coldhaven», la voz del duque Dreadwithe la sobresaltó. Había aparecido nuevamente a su lado, como una sombra materializándose de la nada. «¿Me concedería el honor de este baile?». La propuesta la tomó completamente desprevenida. Bailar con un duque, especialmente uno tan temido y respetado como Dreadwithe, no era algo que hubiera anticipado en sus más extravagantes fantasías. «Excelencia, me temo que no soy una experta bailarina», respondió Lidia con honestidad. «Mis habilidades se limitan al pianoforte». «Precisamente», respondió él ofreciéndole su brazo. «Deseo evaluar su sentido del ritmo. Un buen músico debe sentir la música, no solo interpretarla». Consciente de que no podía declinar la invitación sin ofender al duque, Lidia aceptó su brazo con cierta reticencia. Su madre le dirigió una mirada de aliento, mientras que su padre observaba la escena con expresión indescifrable. El duque la condujo al centro del salón con movimientos precisos y elegantes. Cuando colocó una mano en su cintura para iniciar el vals, Lidia sintió un inexplicable escalofrío recorrer su espalda. «Relájese, señorita Coldhaven», murmuró él, guiándola con maestría entre las demás parejas. «Considere este baile como una conversación musical. Yo guío, usted responde». Para sorpresa de Lidia, descubrió que seguir los pasos del duque era más sencillo de lo que había temido. Él poseía la misma precisión rítmica que ella admiraba en los grandes intérpretes, y su guía firme pero sutil le permitía anticipar cada movimiento. «Debo admitir que posee un excelente sentido del ritmo», comentó él tras varios compases. «Ahora entiendo por qué algunos la consideran la verdadera heredera del legado Coldhaven». «Es usted demasiado generoso, Excelencia», respondió Lidia,
tratando de mantener la compostura mientras giraban, aunque me temo que sus palabras sugieren que ya tiene planes para poner a prueba mis habilidades en el pianoforte. Los ojos del duque brillaron con algo que podría interpretarse como diversión. Es usted perspicaz, señorita Coldhaven. Efectivamente, tengo grandes expectativas para esta noche. Antes de que Lydia pudiera indagar más, la música cesó. El duque la escoltó de regreso junto a sus padres, inclinándose brevemente antes de desaparecer entre la multitud. ¿Qué quería el duque?, preguntó su madre con una mezcla de curiosidad y preocupación. Creo que está tramando algo relacionado con el pianoforte, respondió Lydia, aún turbada por el encuentro. Sus palabras parecían contener algún tipo de advertencia o desafío. Frederick frunció el ceño, pensativo. Cornelius Dreadwade es conocido por su exigencia implacable en cuestiones musicales. Si ha puesto sus ojos en ti, hija mía, debes estar preparada para cualquier cosa. La velada continuó con aparente normalidad. Se sirvió una cena exquisita, seguida por más bailes y conversaciones. Lydia notaba ocasionalmente la mirada del duque sobre ella, como un depredador paciente que espera el momento oportuno para actuar. Ese momento llegó cuando los invitados se trasladaron al salón este, donde un magnífico pianoforte de cola ocupaba un lugar de honor. El silencio se apoderó gradualmente de la sala mientras el príncipe regente tomaba asiento en una posición privilegiada. El duque Dreadwade avanzó hacia el centro del salón, atrayendo todas las miradas. Su Alteza Real comenzó con una reverencia perfectamente medida. En honor a su cumpleaños, he preparado una sorpresa musical que estoy seguro será de su agrado. El príncipe asintió con interés, y el duque continuó. Entre nosotros esta noche tenemos a la hija del gran Frederick Coldhaven, a quien muchos consideran tan talentosa como su ilustre padre. Sus ojos encontraron a Lydia entre la multitud. Señorita Coldhaven, el príncipe le exige que toque el pianoforte para su entretenimiento. Un murmullo de excitación recorrió la sala mientras todos los ojos se volvían hacia Lydia. No era una invitación. Era, como había dicho claramente, una exigencia real que no podía ser rechazada. Con el corazón palpitando como un tambor de guerra, Lydia miró a su padre, quien asintió levemente. Este era el momento para el que se había preparado toda su vida, aunque nunca imaginó que llegaría de forma tan inesperada y bajo tal presión. Al avanzar hacia el pianoforte, entre el murmullo expectante de la aristocracia londinense, Lydia comprendió que el duque Cornelius Dreadwade acababa de cambiar el curso de su destino, para bien o para mal. El silencio que envolvió el salón este de Buckingham era tan denso que Lydia podía escuchar el crujido de la seda de su vestido mientras avanzaba hacia el majestuoso pianoforte. 50 pares de ojos aristocráticos la seguían, algunos con curiosidad genuina, otros con escepticismo apenas disimulado. El instrumento, un Broadwood de caoba reluciente, parecía aguardar su llegada como un viejo amigo que promete consuelo en momentos de tribulación. Al tomar asiento en el taburete, Lydia respiró profundamente, intentando calmar el tumulto en su interior. Sus dedos, habitualmente firmes y seguros, temblaban ligeramente sobre su regazo. Levantó la vista brevemente y encontró 3 miradas que definirían su destino esa noche. Su padre, con los ojos llenos de confianza silenciosa, el príncipe regente, con expresión de cortés expectativa, y el duque Dreadwade, cuyo rostro impasible ocultaba sus verdaderas intenciones tras una máscara de hielo aristocrático. La señorita Coldhaven interpretará para su Alteza Real, anunció el duque con voz autoritaria, añadiendo con un tono que sonaba más a desafío que a sugerencia. Quizás una de las composiciones de su padre sería apropiada para la ocasión. Frederick Coldhaven se irguió tanto como su condición le permitía, su rostro reflejando una mezcla de orgullo y preocupación. Él, mejor que nadie, conocía la dificultad de sus propias composiciones y la presión que ahora recaía sobre los hombros de su hija. Lydia posó sus dedos sobre las teclas de marfil, dejándolos descansar allí por un instante, como si buscara conectar con el alma del instrumento. Cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió, algo había cambiado en su mirada. La joven insegura había dado paso a la artista. Las primeras notas de Tormenta sobre Dover llenaron el aire, una de las composiciones más complejas y emotivas de Frederick Coldhaven. La pieza comenzaba con una delicadeza engañosa,
como las primeras gotas de lluvia antes de una tempestad, para luego desencadenarse en una cascada de emociones que exigía tanto virtuosismo técnico como profundidad interpretativa. Los dedos de Lidia cobraron vida propia, bailando sobre el teclado con precisión matemática y pasión desatada. Cada nota, cada acorde, cada silencio estaba imbuido de un sentimiento que trascendía la mera ejecución. No estaba simplemente tocando la música de su padre, la estaba reviviendo, reinventando, haciéndola suya. El rostro del príncipe regente se transformó gradualmente de cortés interés a genuino asombro. Los cortesanos, que momentos antes susurraban entre sí, observaban ahora con absoluto silencio, algunos inclinándose hacia adelante como si quisieran acercarse más a aquella magia sonora. Pero era la expresión del duque Dreadwithe la que experimentaba la metamorfosis más significativa. Su habitual máscara de fría indiferencia se había agrietado, revelando destellos de algo que podría interpretarse como sorpresa, quizás incluso admiración. Sus ojos no se apartaban de las manos de Lidia, siguiendo cada movimiento con la intensidad de quien descubre un tesoro inesperado. La pieza alcanzó su clímax, con acordes tempestuosos que evocaban la furia del mar contra los acantilados blancos, para luego disolverse gradualmente en un final que sugería la paz tras la tormenta. La última nota se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio cargado de emoción. Por 3 eternos segundos nadie se movió. Era como si toda la corte hubiera olvidado cómo aplaudir. Luego, como un trueno tras un relámpago, estalló una ovación que hizo temblar las arañas de cristal del salón. El príncipe regente se puso de pie, aplaudiendo con entusiasmo, un honor extraordinario que provocó que el resto de los asistentes lo imitaran de inmediato. Frederick Coldhaven, con lágrimas no disimuladas rodando por sus mejillas, asintió hacia su hija con una mezcla de orgullo paternal y reconocimiento entre artistas. La señora Coldhaven apretaba su pañuelo contra los labios, intentando contener la emoción que la embargaba. Lidia se levantó e hizo una profunda reverencia, sus mejillas encendidas tanto por el esfuerzo como por la emoción. Cuando se incorporó, se encontró frente a frente con el duque Dreadwithe, quien había avanzado hasta el pianoforte. «Impresionante, señorita Coldhaven», dijo con voz baja, solo para ella, mientras el resto de la sala seguía aplaudiendo. «Pero me pregunto si su talento se limita a interpretar las creaciones de su padre, o si posee la chispa de la verdadera originalidad». Antes de que Lidia pudiera responder, el duque se volvió hacia el príncipe. «Su Alteza Real, tengo el honor de sugerir que solicitemos a la señorita Coldhaven una pieza original. Tengo entendido que también compone». El príncipe, visiblemente complacido con la primera interpretación, asintió con entusiasmo. «Espléndida idea, Dreadwithe. Señorita Coldhaven, ¿nos deleitaría con una de sus propias composiciones?» Lidia sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Componer era su pasión secreta, algo que hacía en la intimidad de su hogar, sin pretensiones de exhibir sus creaciones ante oídos tan exigentes. Sus obras, aunque apreciadas por su padre, estaban lejos de la maestría de las composiciones de Frederick Coldhaven. «Su Alteza Real me honra con su petición», respondió Lidia con voz serena que disimulaba su tumulto interior. «Aunque debo confesar que mis humildes creaciones palidecen en comparación con las de mi padre». «Dejemos que seamos nosotros quienes juzguemos eso», intervino el duque con un brillo desafiante en su mirada. «A menos, por supuesto, que no se sienta capaz de aceptar el desafío». Aquellas palabras, pronunciadas con estudiada indiferencia, tocaron una fibra sensible en Lidia. Toda su vida había vivido bajo la sombra del talento de su padre, admirándolo, aprendiendo de él, pero también anhelando secretamente encontrar su propia voz. Y ahora este aristócrata arrogante sugería públicamente que carecía del valor para intentarlo. Lidia volvió a sentarse frente al pianoforte, esta vez con una nueva determinación en su mirada. «Interpretaré una pieza que compuse el invierno pasado», anunció con voz clara. «Se titula Susurros del Thames». Sus dedos encontraron las teclas y comenzaron a tejer una melodía que contrastaba notablemente con la composición anterior. Donde Tormenta sobre Dover era dramática y apasionada, Susurros del Thames fluía con una delicadeza contemplativa, evocando la niebla matutina sobre el río, los reflejos de la luz en el agua,
la vida que palpitaba bajo la superficie, aparentemente tranquila. La pieza poseía una cualidad etérea que capturaba algo esencialmente inglés: la belleza melancólica, la elegancia contenida, la emoción que se sugiere más que se declara. No tenía la complejidad técnica de las obras de su padre, pero poseía una voz distintiva, una sensibilidad única que era innegablemente suya. Mientras tocaba, Lidia casi olvidó dónde se encontraba. No existía el palacio, ni la corte, ni siquiera el intimidante duque. Solo existía la música, su música fluyendo desde algún lugar profundo de su ser. Cuando la última nota se disolvió en el aire, el silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio de la sorpresa o el asombro, sino el de la contemplación, como si la audiencia estuviera regresando lentamente de un viaje inesperado. Los aplausos que siguieron fueron menos tumultuosos, pero igualmente sinceros. El príncipe regente sonreía con genuino placer, y varios de los presentes murmuraban entre sí con expresiones aprobatorias. «¡Magnífico!», exclamó el príncipe. «Los Coldhaven son verdaderamente una familia bendecida por las musas. Maestro Frederick debe estar extraordinariamente orgulloso». «Cada día más, Su Alteza», respondió Frederick, inclinando la cabeza con gratitud. El duque Dreadwhite se mantuvo en silencio, estudiando a Lidia con una intensidad que resultaba casi tangible. Finalmente, cuando se acercó, sus palabras fueron para ella sola. «Su técnica es impecable, señorita Coldhaven, pero es su voz compositiva la que me intriga. Distinta a la de su padre, pero no menos válida. Tiene usted algo que muchos músicos con años de formación nunca logran: autenticidad». Viniendo del exigente duque, aquellas palabras equivalían a la más exuberante de las alabanzas. Lidia inclinó levemente la cabeza, insegura de cómo responder a un cumplido tan inesperado. «Gracias, Excelencia», dijo finalmente, «aunque aún tengo mucho que aprender y perfeccionar». «Sin duda», respondió él, con un asomo de sonrisa que transformaba sutilmente su rostro severo. «Y me pregunto si estaría dispuesta a continuar ese aprendizaje bajo una guía diferente a la de su padre». Antes de que Lidia pudiera procesar el significado de aquellas palabras, el mayordomo real anunció que la cena estaba servida. Los invitados comenzaron a desplazarse hacia el comedor, y el duque le ofreció su brazo. «¿Me permitiría escoltarla, señorita Coldhaven? Tengo una proposición que podría interesarle». Con el corazón latiendo acelerado, Lidia aceptó su brazo, consciente de las miradas curiosas que seguían sus movimientos. Mientras caminaban hacia el comedor, el duque se inclinó ligeramente hacia ella. «He estado buscando un nuevo compositor para la serie de conciertos de Ravenmoor», dijo en voz baja. «Es un evento anual en mi residencia de campo que atrae a los más distinguidos amantes de la música. Necesito a alguien que pueda crear piezas originales para la ocasión, así como interpretar las obras maestras del repertorio clásico». Lidia lo miró con incredulidad. «¿Está sugiriendo que yo...?» «No estoy sugiriendo nada todavía», la interrumpió él, aunque sin dureza. «Primero debo estar completamente convencido de su talento. Esta noche fue prometedora, pero necesito más evidencia antes de tomar una decisión». «¿Y cómo propone obtener esa evidencia, Excelencia?», preguntó Lidia, encontrando valor en su indignación ante aquella arrogancia aristocrática. Los labios del duque se curvaron en una sonrisa enigmática. «Visitaré su residencia mañana por la tarde. Prepárese para una sesión más exhaustiva. Tráigame 3 composiciones originales, una que evoque la alegría, otra la melancolía y una tercera que capture la esencia de Londres al amanecer». «Es muy poco tiempo para preparar 3 piezas, Excelencia», respondió Lidia, aunque ya su mente comenzaba a trabajar en las composiciones. «Precisamente», respondió él, «el verdadero talento florece bajo presión, señorita Coldhaven. Mañana descubriremos si usted posee ese tipo de talento, o simplemente una habilidad heredada que brilla momentáneamente para luego desvanecerse». Con esas palabras, entraron al comedor real, donde un nuevo capítulo de su historia estaba a punto de comenzar. La mañana siguiente amaneció envuelta en esa típica neblina londinense que difuminaba los contornos de la ciudad, transformando el mundo en un lienzo impresionista. Lidia no había logrado conciliar el sueño hasta bien entrada la madrugada, con su mente dividida entre la emoción del éxito en el palacio y la ansiedad por el inminente encuentro con el duque Dreadwhite. La casa de la tía de Lidia, aunque modesta en comparación con las mansiones aristocráticas,
Disponía de un pequeño salón de música con un pianoforte Clementi, que, si bien no poseía la majestuosidad del Broadwood real, tenía un tono cálido y expresivo que se adaptaba perfectamente a las composiciones más íntimas. Desde el amanecer, Lidia se había refugiado en aquel salón, con partituras esparcidas alrededor como hojas caídas en otoño. Trabaja frenéticamente en las 3 piezas exigidas por el duque, trasladando al pentagrama las melodías que danzaban en su cabeza. ¿Has dormido algo, querida?, preguntó su madre, entrando al salón con una bandeja de té y bizcochos. La preocupación matizaba su voz mientras observaba las ojeras bajo los ojos de su hija. «Lo suficiente», respondió Lidia, sin apartar la vista del papel pautado, donde su pluma trazaba notas con rapidez febril. «La pieza sobre la alegría está casi terminada, y tengo esbozada la de melancolía. Solo me falta la de Londres al amanecer». Su madre dejó la bandeja sobre una mesita y se acercó, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Lidia. «Hija, no necesitas demostrarle nada a ese hombre. Tu talento habló por sí mismo anoche». Lidia finalmente alzó la vista, con una determinación brillando en sus ojos que su madre reconoció de inmediato. Era la misma mirada que Frederick tenía cuando afrontaba un desafío musical. «No se trata solo del duque, madre», explicó Lidia. «Es sobre mí. Toda mi vida he interpretado la música de padre. He aprendido de él. He vivido en su sombra. Amo cada momento de ello, pero ahora tengo la oportunidad de encontrar mi propia voz». Eleanor Colhaven estudió a su hija durante un largo momento, reconociendo la transición que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Lidia ya no era simplemente la hija del maestro. Estaba emergiendo como artista por derecho propio. «En ese caso», dijo finalmente, «bebe tu té mientras aún está caliente. Necesitarás fuerzas para el día que te espera». Las horas transcurrieron con la inevitabilidad de un metrónomo. Frederick se unió a su hija en el salón de música, ofreciendo sugerencias ocasionales, pero principalmente observando con orgullo silencioso el proceso creativo de Lidia. A pesar de su condición, sus oídos seguían siendo infalibles y podía detectar el más sutil desajuste en una armonía o el más leve desequilibrio en una frase musical. «La pieza sobre la melancolía», comentó después de que Lidia la interpretara por tercera vez, «tiene algo de Beethoven en su estructura, pero la voz es indudablemente tuya. Hay una cualidad luminosa en tu melancolía, como si incluso en la tristeza vieras belleza». Lidia sonrió, agradecida por la observación. «La melancolía no tiene por qué ser oscura, ¿verdad? A veces es simplemente reflexiva». «Exactamente», asintió Frederick. «Pero el duque Dreadwith es conocido por apreciar las emociones en su forma más pura y descarnada. No sé si comprenderá los matices». «Si no los comprende», respondió Lidia con sorprendente firmeza, «entonces quizás no sea el mentor que necesito». Su padre la miró con renovado respeto. Esta no era la joven insegura que había llegado a Londres. El escenario real había catalizado algo en ella, una confianza que estaba transformando no solo su música, sino su ser entero. A las 3 de la tarde, precisamente a la hora acordada, el majestuoso carruaje del duque se detuvo frente a la casa. El cochero, ataviado con la librea de los Dreadwith, anunció la llegada de su señor con toda la ceremonia correspondiente a su rango. La familia Colhaven recibió al duque en el modesto salón principal. Cornelius Dreadwith, impecablemente vestido con un frac azul oscuro que acentuaba la intensidad de sus ojos, hizo una reverencia medida ante la señora Colhaven y estrechó la mano de Frederick con genuino respeto. «Maestro Colhaven», saludó. «Anoche fue un recordatorio de por qué sus composiciones siguen siendo el estándar contra el que se mide toda la música contemporánea». Frederick inclinó la cabeza, aceptando el cumplido. «Es usted demasiado generoso, Excelencia, aunque sospecho que no ha venido hoy para hablar de mis viejas glorias». Una casi imperceptible sonrisa curvó los labios del duque. «En efecto, si no es inconveniente, me gustaría proceder directamente a escuchar las composiciones de la señorita Colhaven». «Por supuesto», respondió Lidia conduciéndolo hacia el salón de música. Sus padres lo siguieron, pero el duque se detuvo en la puerta. «Si no les importa», dijo con cortés firmeza, «preferiría una audición privada. Encuentro que la presencia de terceros, incluso los más queridos, puede interferir con la conexión pura entre el intérprete, la música
y el oyente. Frederick pareció momentáneamente descontento, pero la señora Coldhaven le tomó suavemente del brazo. «Por supuesto, Excelencia, estaremos en el salón si nos necesitan». Una vez solos, Lidia y el duque se enfrentaron en un silencio cargado de expectativa. Él recorrió con la mirada el pequeño salón, deteniéndose en el pianoforte Clementi. «Un instrumento respetable», comentó. «Aunque no tan expresivo como un Broadwood, tiene cierta calidez que puede resultar adecuada para piezas íntimas». «Mis pensamientos exactamente, Excelencia», respondió Lidia, sorprendida por la coincidencia de su apreciación. «¿Comenzamos?», sugirió el duque, tomando asiento en un sillón cercano al instrumento. «La pieza sobre la alegría primero, si le parece». Lidia se sentó frente al pianoforte, tomándose un momento para centrar sus pensamientos. Luego, sus dedos comenzaron a danzar sobre las teclas, liberando una composición que evocaba la alegría en su forma más pura, no la exuberación superficial de una celebración, sino la dicha profunda que nace de la conexión con lo esencial, la felicidad serena que perdura más allá del momento. El duque escuchaba con los ojos cerrados, su rostro inescrutable. Cuando la última nota se desvaneció, abrió los ojos pero no ofreció comentario alguno, limitándose a un gesto que invitaba a Lidia a continuar con la siguiente pieza. La composición sobre la melancolía fluyó con la misma naturalidad, revelando esa cualidad luminosa que Frederick había identificado. Era tristeza, sí, pero vista a través de un prisma que descomponía la emoción en sus múltiples matices. Nostalgia, resignación, aceptación e incluso un sutil hilo de esperanza entretejido en el tapiz melancólico. Nuevamente, el duque mantuvo su silencio, aunque Lidia notó un cambio sutil en su postura, una ligera inclinación hacia adelante que sugería un interés intensificado. Finalmente, Lidia interpretó su tercera composición, Londres al amanecer. Esta era la más ambiciosa de las tres, un retrato sonoro de la ciudad despertando. Comenzaba con notas espaciadas que evocaban las primeras luces filtrándose entre la niebla, seguidas por una gradual incorporación de motivos que representaban el despertar de la urbe. El murmullo creciente de la vida en las calles, el contraste entre la quietud de los parques y la actividad de los mercados, la majestuosidad del Thames reflejando los primeros rayos solares. Todo ello culminaba en un crescendo que celebraba la plena vitalidad de la metrópolis en marcha. Cuando la pieza concluyó, Lidia permaneció con las manos suspendidas sobre el teclado, como si temiera romper el hechizo que había tejido. El silencio se extendió por varios segundos antes de que el duque finalmente hablara. «Tiene usted un don singular, señorita Coldhaven», dijo con voz grave. «Sus composiciones poseen algo que no puede enseñarse ni adquirirse mediante práctica. Una voz auténtica». Lidia se volvió hacia él, intentando leer la verdad tras el cumplido formal. «Pero», preguntó, intuyendo una reserva no expresada. El duque esbozó una media sonrisa, apreciando su perspicacia. «Pero le falta disciplina estructural. Su expresión emocional es admirable, mas la arquitectura de sus piezas requiere refinamiento. Y ese, señorita Coldhaven, es precisamente el tipo de defecto que puede corregirse con la guía adecuada». «¿La suya?», preguntó Lidia directamente, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. «La mía, en efecto», confirmó él, sin parecer ofendido por su franqueza. «Le ofrezco un lugar como compositora residente para la serie de conciertos de Ravenmoor. 6 meses en mi finca de campo, con acceso ilimitado a mi biblioteca musical, que me permito señalar es una de las más completas de Inglaterra, y tutoría personal, tanto en composición como en interpretación». Era una oferta extraordinaria, el tipo de oportunidad con la que cualquier músico joven soñaría. Sin embargo, Lidia detectó algo en el tono del duque que sugería condiciones no explicitadas. «¿Y qué espera a cambio, Excelencia?», preguntó sosteniendo su mirada. El duque se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando brevemente el jardín antes de responder. «Dedicación absoluta. Espero que abandone cualquier otro compromiso durante esos 6 meses. Su tiempo, su talento, su creatividad, todo ello al servicio exclusivo de Ravenmoor». «¿Y mi familia?», inquirió Lidia, pensando especialmente en su padre, cuya salud era siempre motivo de preocupación. «Sus padres serán bienvenidos como visitantes, por supuesto, pero la residencia es para usted sola». Se volvió para mirarla directamente.
No se equivoque, señorita Colhaven. No ofrezco un paseo placentero por los jardines de la música. Ofrezco un viaje arduo hacia la maestría, con exigencias que pondrán a prueba sus límites. Muchos considerarían mis métodos severos. Lidia sostuvo su mirada. No busco facilidad, excelencia. Busco excelencia. Algo brilló en los ojos del duque, un destello de aprobación, quizás incluso admiración. Entonces estamos de acuerdo, declaró, extendiendo su mano. Lidia vaciló solo un instante antes de estrecharla. El contacto fue breve, pero cargado de significado. Un pacto entre maestro y discípula, entre la experiencia y el potencial, entre la tradición y la innovación. «Debo consultar con mis padres, por supuesto», añadió Lidia. «Por supuesto», concedió el duque. «Pero permítame recordarle que ofertas como esta no se presentan dos veces. Espero su respuesta antes del anochecer». El resto de la tarde transcurrió en una intensa discusión familiar. Frederick, inicialmente reticente a ver a su hija bajo la influencia del exigente duque, finalmente reconoció la oportunidad incomparable que se le presentaba. «Es tu destino, hija mía», dijo finalmente. «Yo he tenido mi época, mi momento bajo el sol de la música. Ahora es tu turno de brillar, incluso si eso significa seguir un camino diferente al que imaginé para ti». Al atardecer, Lidia envió su respuesta al duque. Aceptaba su oferta, con la condición de que se le permitiera llevar consigo las partituras de su padre, no solo como referencia técnica, sino como consuelo espiritual durante su estancia en Ravenmoor. 2 semanas después, mientras el carruaje de los Dreadwhite atravesaba los verdes campos de Kent hacia la magnífica finca de Ravenmoor, Lidia contemplaba el paisaje con una mezcla de anticipación y nostalgia. Dejaba atrás la seguridad de su hogar, la guía constante de su padre, para adentrarse en territorios musicales inexplorados bajo la tutela de un hombre cuya reputación era tan formidable como intrigante. El camino que se extendía ante ella estaba lleno de incertidumbres, pero de una cosa estaba segura. Ya no era simplemente la hija de Frederick Colhaven. En aquel palacio, frente al príncipe regente, cuando el duque Cornelius Dreadwhite le exigió tocar el pianoforte sin saber que era la hija del famoso compositor, había comenzado su propia historia. Y mientras el imponente castillo de Ravenmoor aparecía en el horizonte, con sus torres de piedra gris recortadas contra el cielo del atardecer, Lidia supo que estaba a punto de escribir el primer compás de su sinfonía personal, una obra que, aunque inspirada por el legado de su padre, llevaría indiscutiblemente su propia firma. El carruaje se detuvo frente a la escalinata principal, donde el duque aguardaba con expresión solemne. A su lado, para sorpresa de Lidia, se encontraba un anciano de aspecto distinguido que reconoció de inmediato: Leopold Mannheim, el legendario pianista alemán cuyas interpretaciones habían revolucionado la escena musical europea. «Bienvenida a Ravenmoor, señorita Colhaven», saludó el duque mientras un lacayo abría la puerta del carruaje. «Permítame presentarle al maestro Mannheim, quien ha aceptado mi invitación para supervisar parte de su formación». Al descender del carruaje y hacer una reverencia ante los dos hombres, Lidia comprendió el verdadero alcance de la oportunidad que se le brindaba. El duque no solo había reconocido su talento, había creído en él lo suficiente como para convocar a uno de los mayores maestros vivos. «Es un honor, maestro Mannheim», dijo con voz emocionada. «He estudiado todas sus interpretaciones de Beethoven». El anciano maestro sonrió afablemente. «Y yo he escuchado su interpretación de Tormenta sobre Dover ayer mismo, cuando el duque me recibió. Tiene usted el fuego, señorita Colhaven. Veremos si también tiene la disciplina». El duque Dreadwhite observaba el intercambio con expresión indescifrable, pero por un instante, cuando sus ojos se encontraron con los de Lidia, ella creyó ver algo más que la fría evaluación del aristócrata exigente. Había una chispa de algo más cálido, más humano, como si en el reconocimiento de su talento hubiera descubierto en ella a una igual, una compañera en la eterna búsqueda de la perfección musical. «Comenzaremos mañana al amanecer», declaró el duque. «Espero puntualidad, concentración absoluta y disposición para desafiar sus propios límites». «No esperaría menos, excelencia», respondió Lidia, con una seguridad que brotaba de lo más profundo de su ser. Mientras ascendían por la escalinata hacia el impresionante vestíbulo de Ravenmoor, Lidia supo que había iniciado un viaje transformador. Aquí, bajo la tutela del severo duque y el legendario maestro,
Su talento se refinaría como el oro en el crisol, emergiendo más puro, más brillante, más auténticamente suyo. Y quizás en el proceso, descubriría que la exigencia del duque Cornelius Dreadwhite ocultaba una pasión por la música tan intensa como la suya propia, creando entre ellos un vínculo que trascendería las barreras de clase y convencionalismos para forjar una alianza basada en el más noble de los lenguajes humanos, la música. La puerta de Ravenmoor se cerró tras ellos, no como un final, sino como el verdadero comienzo de la Sinfonía de Lydia Colhaven, una composición cuyas primeras notas habían resonado en aquel salón de Buckingham cuando el príncipe le exigió que tocara el pianoforte, sin saber que era la hija del famoso compositor. La brisa del otoño acariciaba los jardines de Thornfield Hall cuando Helena Morwind llegó a Devonshire. El carruaje se detuvo frente a la imponente mansión de piedra gris que pertenecía a su tía, Lady Margaret. Helena había viajado durante 3 días desde Londres, donde la noticia de la muerte de sus padres en un trágico accidente en el mar la había dejado completamente sola en el mundo. «Bienvenida a Devonshire, señorita», dijo el cochero, mientras le ofrecía su mano para ayudarla a descender. «Lady Margaret la está esperando en el salón principal». Helena observó la propiedad con ojos cansados. A sus 21 años, nunca había imaginado que tendría que abandonar Londres para refugiarse en el campo inglés. La niebla se elevaba entre los árboles centenarios, y el aroma a tierra húmeda inundaba sus sentidos. «Mi querida sobrina». Lady Margaret apareció en la entrada, con los brazos extendidos. «Qué alegría tenerte finalmente aquí». Helena correspondió al abrazo de su tía con timidez. Apenas la conocía. Solo la había visto en contadas ocasiones durante su infancia. «Gracias por recibirme, tía Margaret. No sabía a dónde más acudir». «Tonterías, querida. Esta es tu casa ahora», respondió la mujer mientras la guiaba al interior. «Debes estar exhausta. Te mostraré tu habitación y podrás descansar antes de la cena». La primera semana en Thornfield Hall transcurrió con tranquilidad. Helena pasaba los días explorando los alrededores, leyendo en la biblioteca o ayudando a su tía con la correspondencia. La rutina le brindaba cierto consuelo en medio de su dolor, pero la soledad seguía siendo su fiel compañera. Una mañana, mientras paseaba por los límites de la propiedad, Helena decidió adentrarse en el bosque. El sendero estaba cubierto de hojas doradas y rojizas, y los rayos del sol apenas se filtraban entre las ramas. Sin darse cuenta, se alejó demasiado y cuando quiso regresar, descubrió que había perdido el camino. Después de caminar en círculos durante lo que pareció una eternidad, escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose. Un jinete apareció entre los árboles, montando un imponente caballo negro. El hombre detuvo su montura al verla y la observó con intensidad. «¿Se ha perdido, señorita?», preguntó con voz profunda. Helena levantó la vista hacia él. Era un hombre joven, quizás de unos 30 años, de cabello oscuro y ojos penetrantes. Su postura erguida y su mirada autoritaria revelaban a alguien acostumbrado a dar órdenes. «Me temo que sí», admitió ella. «Soy nueva en la región». El jinete desmontó con elegancia y se acercó a ella. «Duque Isidore Ashbourne», se presentó con una leve inclinación. «Y usted es Helena Morwind, sobrina de Lady Margaret de Thornfield Hall». Una expresión de reconocimiento cruzó el rostro del duque. «Ah, la sobrina de Londres. He oído hablar de su llegada», comentó mientras tomaba las riendas de su caballo. «Permítame escoltarla de regreso. Es fácil desorientarse en estos bosques si no está familiarizada con ellos». Durante el camino de regreso, Helena descubrió que el duque era vecino de su tía y que poseía Ravencrest Manor, una de las propiedades más antiguas y respetadas de Devonshire. La conversación fluyó con sorprendente facilidad, a pesar de la inicial apariencia severa del duque. «¿Piensa quedarse mucho tiempo en Devonshire, señorita Morwind?», preguntó él. «No lo sé. No tengo otro lugar a donde ir», respondió ella con honestidad. «Mis padres fallecieron recientemente y la casa de mi tía es mi único refugio ahora». El duque guardó silencio por un momento. «Lamento su pérdida. El dolor es un compañero difícil, pero el tiempo suele hacerlo más llevadero». Había algo en su tono que sugería que él también conocía el sabor amargo del luto. Helena lo miró con curiosidad renovada. «¿Habla por experiencia propia, duque Ashbourne?». Él asintió levemente, pero no elaboró más sobre el tema. Para cuando llegaron a los límites de Thornfield Hall,
El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas. Mañana por la tarde habrá una pequeña reunión en mi propiedad, dijo él cuando se detuvieron frente a la entrada. Sería un honor contar con su presencia y la de Lady Margaret. Helena se sorprendió por la invitación. Es muy amable de su parte, pero apenas nos conocemos. El duque esbozó una sonrisa tenue, la primera que ella le veía. Precisamente por eso, señorita Morwind, las buenas compañías son escasas en esta región y los nuevos rostros aún más. Esa noche, durante la cena, Helena mencionó el encuentro a su tía. «El duque de Ashburn te ha invitado personalmente», exclamó Lady Margaret con visible entusiasmo. «¡Qué extraordinario! Isidor raramente socializa desde que regresó de la guerra. Debiste causar una buena impresión». «¿La guerra?», preguntó Helena, intrigada. «Sí, querida. Isidore sirvió en la península ibérica. Regresó hace 2 años tras la muerte de su padre. Desde entonces ha vivido prácticamente recluido en Ravencrest, ocupándose de los asuntos de la propiedad y rara vez participando en eventos sociales», explicó Lady Margaret mientras servía más té. «Mañana mismo iré al pueblo a buscar cintas nuevas para tu cabello. Debemos asegurarnos de que luzcas hermosa». Helena intentó protestar, pero su tía estaba decidida. No pudo evitar pensar en los ojos del duque, oscuros y profundos como el océano en una noche sin luna. Había algo magnético en él, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que despertaba su curiosidad. La mañana siguiente trajo consigo una lluvia ligera que limpió el aire y dejó un aroma a tierra mojada. Helena se encontró mirando por la ventana más veces de lo necesario, preguntándose cómo sería Ravencrest Manor y qué tipo de personas asistirían a la reunión. Por primera vez desde la muerte de sus padres, sentía una chispa de anticipación por algo. Cuando llegó la tarde, el cielo se había despejado, permitiendo que los últimos rayos del sol otoñal bañaran el paisaje. Helena y Lady Margaret subieron al carruaje rumbo a Ravencrest, ella con un nudo de nervios en el estómago que no lograba explicar. Lo que Helena no sabía era que ese simple encuentro en el bosque marcaría el inicio de una historia que cambiaría su vida para siempre, y que el imponente duque de Ashburn guardaba secretos que pronto pondrían a prueba su corazón. Ravencrest Manor emergía entre la niebla como una fortaleza de otra época. Helena observaba maravillada las torres de piedra gris y los amplios ventanales que reflejaban el atardecer. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal, donde un sirviente los recibió con una reverencia. «Lady Margaret, señorita Morwind, bienvenidas a Ravencrest», dijo el hombre mientras las guiaba por un pasillo iluminado con candelabros de plata. El interior de la mansión era tan impresionante como su fachada. Tapices antiguos decoraban las paredes, y retratos de antepasados observaban desde marcos dorados el paso de los visitantes. Helena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si docenas de ojos la siguieran mientras avanzaba por el corredor. El salón principal estaba iluminado por un fuego crepitante en la chimenea y decenas de velas que creaban una atmósfera cálida y acogedora. Había aproximadamente 20 personas reunidas, conversando en pequeños grupos. Helena reconoció al duque de inmediato, de pie junto a la chimenea, conversando con un hombre de edad avanzada. Isidore levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Helena. Por un instante, todo a su alrededor pareció desvanecerse. Él se disculpó con su interlocutor y se acercó a recibirlas. «Lady Margaret, señorita Morwind, me complace que hayan podido asistir», dijo con una leve inclinación. «No nos perderíamos su invitación por nada del mundo, duque Ashburn», respondió Lady Margaret con entusiasmo. «Es un placer volver a Ravencrest después de tanto tiempo. Permítanme presentarles a algunos de nuestros invitados», ofreció Isidore, extendiendo su brazo hacia Helena. Ella lo tomó con cierta timidez, sintiendo la firmeza de su tacto a través del guante. Durante la siguiente hora, Helena fue presentada a varios miembros de la alta sociedad de Devonshire, jueces, terratenientes, viudas adineradas y jóvenes herederas. Todos la recibieron con educada curiosidad, ansiosos por conocer a la sobrina de Lady Margaret, la recién llegada de Londres. «Y ella es la señora Catherine Blackwood», presentó finalmente Isidore, deteniéndose frente a una mujer elegante de aproximadamente 40 años, una querida amiga de la familia. La mujer evaluó a Helena de pies a cabeza, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Así que usted es la joven que se perdió en el bosque», comentó con un tono que bordeaba la condescendencia.
Qué afortunada que Isidore la encontrara. Él conoce estos terrenos mejor que nadie. Fue muy amable al ayudarme, respondió Elena, sosteniendo la mirada de la mujer. Isidore siempre ha sido un caballero, continuó la señora Blackwood, posando su mano en el brazo del duque con familiaridad. Incluso desde que éramos niños. ¿Sabía usted que nuestras familias han estado vinculadas por generaciones? De hecho, su madre y yo éramos como hermanas. Elena percibió cierta tensión en el rostro de Isidore, aunque él mantuvo su expresión cortés. Catherine exagera nuestra historia familiar, respondió él con tono neutral. Señorita Morwind, ¿le gustaría ver la biblioteca? Tengo entendido por su tía que es usted una ávida lectora. La biblioteca de Ravencrest era el santuario perfecto para cualquier amante de los libros. Estanterías que llegaban hasta el techo albergaban volúmenes de todas las épocas. Un globo terráqueo antiguo descansaba junto a un escritorio de caoba, y 2 cómodos sillones flanqueaban la chimenea. «Es impresionante», murmuró Elena, recorriendo con sus dedos los lomos de cuero. «Debe haber miles de libros aquí». 3.742 para ser exactos, respondió Isidore con una sonrisa genuina. «Mi padre dedicó su vida a expandir esta colección. Yo he continuado con su legado». Elena tomó un volumen de poesía de William Blake. «Para ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre», recitó ella. «Blake siempre ha sido uno de mis favoritos». Isidore la miró con sorpresa y aprobación. «Sostén el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora», completó él. «También es uno de los míos. Es raro encontrar a alguien que aprecie verdaderamente la poesía». Por primera vez desde que llegó a Devonshire, Helena sintió que había encontrado un alma afín. La conversación fluyó naturalmente, saltando de literatura a música, de filosofía a historia. El tiempo parecía haberse detenido en aquella biblioteca iluminada por el fuego. «Debería regresar con mis invitados», dijo finalmente Isidore, aunque parecía reticente a terminar su charla. «Pero me gustaría que visitara Ravencrest nuevamente, quizás para una cabalgata por los alrededores. Hay paisajes que solo pueden apreciarse desde las colinas. Me encantaría», respondió Elena con sinceridad. Cuando regresaron al salón, Elena notó la mirada penetrante de la señora Blackwood siguiéndolos. La mujer se acercó a ellos con paso decidido. «Isidore, querido, la señora Whitmore estaba preguntando por ti. Algo sobre las tierras del este», dijo, entrelazando su brazo con el del duque. «Me temo que debo robártelo, señorita Morwind». Helena asintió educadamente y se dirigió hacia donde su tía conversaba animadamente con un caballero de barba blanca. Durante el resto de la velada, observó de reojo cómo la señora Blackwood permanecía constantemente al lado de Isidore, como si marcara territorio. «La señora Blackwood parece muy cercana al duque», comentó Elena a su tía durante el viaje de regreso a Thornfield. «Oh, sí, todos en el condado saben que Catherine ha puesto sus ojos en él desde que quedó viuda hace 3 años», respondió Lady Margaret con un suspiro. «Su difunto esposo le dejó una fortuna considerable, pero lo que ella realmente desea es el título de duquesa. Isidore ha mantenido la distancia, pero ella es persistente». «¿Y él no está interesado?» «Isidore ha rechazado a todas las candidatas desde su regreso. Muchos piensan que sigue afectado por lo que vio en la guerra. Otros dicen que hubo una mujer en España que le rompió el corazón», explicó Lady Margaret. «Sea cual sea la razón, se ha convertido en un solitario, dedicado únicamente a administrar sus tierras y cuidar a su hermana menor, Lady Eleanor, quien vive con él, pero rara vez aparece en público debido a su salud delicada». «No mencionó tener una hermana», comentó Elena, intrigada. «No suele hablar de asuntos personales. Eleanor sufre de una condición respiratoria desde la infancia. Los médicos recomendaron el aire del campo, razón por la cual Isidore decidió establecerse permanentemente en Devonshire tras la guerra, en lugar de mantener residencia en Londres, como hacía su padre. Durante las semanas siguientes, Elena e Isidore se vieron con frecuencia. Él cumplió su promesa de mostrarle los paisajes de Devonshire a caballo, y ella descubrió en él a un hombre complejo, culto y profundamente comprometido con el bienestar de quienes dependían de él. Las tardes en la biblioteca de Ravencrest se convirtieron en un ritual que ambos esperaban con anhelo. Un día, mientras recorría un pasillo poco iluminado, buscando el salón de música, Elena escuchó una tos persistente proveniente de una habitación cercana. Preocupada, se acercó y golpeó suavemente la puerta.
«Hola, ¿se encuentra bien?», preguntó. No hubo respuesta. Solo más tos. Decidida, Elena abrió la puerta y encontró a una joven de aspecto frágil, recostada en un diván junto a la ventana. Su rostro estaba pálido, y sus manos, delicadas como porcelana, sostenían un pañuelo con manchas de sangre. «Discúlpeme», dijo Elena avanzando hacia ella. «¿Puedo ayudarla?». La joven la miró con ojos idénticos a los de Isidore. «Usted debe ser la señorita Morwind», respondió con voz débil. «Mi hermano habla mucho de usted, y usted debe ser Lady Eleanor», dedujo Elena sentándose a su lado. «¿Necesita que llame a alguien?». «No, por favor», respondió Eleanor tomando la mano de Elena. «Estos episodios son habituales. Pasará en unos minutos. Agradecería su compañía si no le importa». Elena permaneció con ella, contándole sobre Londres y las últimas novelas que había leído. Eleanor escuchaba con interés, haciendo preguntas ocasionales, su respiración normalizándose gradualmente. «Mi hermano sonríe desde que usted llegó a Devonshire», comentó Eleanor después de un rato. «No lo había visto así desde antes de la guerra». Antes de que Elena pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Isidore entró seguido por la señora Blackwood. Su expresión se transformó al ver a Elena junto a su hermana. «¿Qué hace aquí?», preguntó con brusquedad. «Esta ala de la casa está restringida a las visitas». «La encontré por casualidad, Isidore», intervino Eleanor. «Ha sido muy amable al hacerme compañía». La señora Blackwood observaba la escena con evidente disgusto. «Deberías estar descansando, Eleanor, no recibiendo extraños», dijo con tono severo. «La señorita Morwind seguramente no comprende la delicadeza de tu condición». «Yo la invité a quedarse», insistió Eleanor con firmeza inusitada en alguien aparentemente tan frágil. Elena se levantó incómoda por la tensión. «No fue mi intención entrometerme», dijo dirigiéndose a Isidore. «Escuché a alguien tosiendo y me preocupé. Pido disculpas si he cometido una indiscreción». Los ojos de Isidore se suavizaron al notar el pañuelo manchado de sangre en las manos de su hermana. «¿Otro episodio?», preguntó, arrodillándose junto a Eleanor. «¿Por qué no me llamaste?». «No quería interrumpir tu reunión con los arrendatarios», respondió ella con una sonrisa cansada. «Además, la señorita Morwind ha sido una compañía encantadora». Isidore miró a Elena con una mezcla de gratitud y algo más que ella no pudo descifrar. «Catherine, ¿podrías pedir que traigan el té para Eleanor?», solicitó él. «Y señorita Morwind, me gustaría hablar con usted. ¿Me acompañaría al estudio?». La señora Blackwood salió de la habitación con evidente disgusto, mientras Elena seguía a Isidore, sin saber qué esperar de aquella conversación privada que podría cambiar todo entre ellos. El estudio de Isidore estaba iluminado apenas por la luz agonizante del atardecer. Las paredes estaban cubiertas de mapas antiguos y diplomas militares enmarcados. Elena permaneció de pie, expectante, mientras él cerraba la puerta tras ellos. «Debo disculparme por mi reacción», comenzó Isidore, su voz más suave que momentos antes. «La condición de Eleanor es algo que me preocupa profundamente y me temo que me ha vuelto sobreprotector». «No hay necesidad de disculparse», respondió Elena. «Entiendo su preocupación. Lady Eleanor parece una joven encantadora». Isidore se acercó a la ventana, observando los jardines de Ravencrest bañados por las últimas luces del día. «Mi hermana siempre ha sido de salud frágil, pero empeoró considerablemente durante mi ausencia en la guerra», explicó, con la mirada perdida en la distancia. «Cuando regresé encontré que había sido descuidada por quienes debían protegerla en mi lugar. Desde entonces me he prometido no fallarle nunca más». Elena notó la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos se cerraban en puños al hablar de aquella época. «Es usted un hermano devoto», comentó ella, acercándose unos pasos. «Lady Eleanor es afortunada de tenerlo». Isidore se giró para mirarla, y por primera vez Elena vio vulnerabilidad en aquellos ojos oscuros. «He cerrado las puertas de Ravencrest a muchos por proteger a Eleanor de miradas indiscretas y comentarios malintencionados. La sociedad puede ser cruel con quienes considera débiles», continuó él. «Por eso me sorprendió encontrarla con mi hermana. Eleanor rara vez se siente cómoda con extraños, quizás porque no la traté como a alguien débil», sugirió Elena. «Mi madre siempre decía que la enfermedad no define a una persona». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Isidore. «Su madre era una mujer sabia», dijo, acercándose hasta quedar frente a ella. «Elena, me gustaría pedirle algo». Era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila, y el sonido de este en sus labios
provocó un estremecimiento en ella. «¿Qué desea pedirme?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Eleanor necesita compañía, alguien que la vea más allá de su enfermedad. Me preguntaba si estaría dispuesta a visitarla con regularidad», propuso él. «Le haría bien conversar con alguien que no sea su hermano sobreprotector o los sirvientes que la han visto crecer». «Sería un honor», respondió Elena con sinceridad. «Hay algo más que debería saber», añadió Isidore, su expresión tornándose seria nuevamente. «Catherine Blackwood no es simplemente una amiga de la familia, es la hija del antiguo administrador de mi padre y creció en Ravencrest. Conoce cada rincón, cada secreto de esta propiedad y está enamorada de usted», completó Elena, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Isidore pareció momentáneamente desconcertado por su franqueza. «Catherine tiene expectativas que nunca he alentado», confesó finalmente, «pero su influencia en el condado es considerable, y su enemistad podría resultar peligrosa para cualquiera». «¿Está advirtiéndome sobre ella?», preguntó Elena, tratando de entender el verdadero propósito de aquella conversación. «Estoy pidiéndole que tenga cuidado», respondió él, tomando repentinamente su mano. «No quisiera que su bondad hacia Eleanor o su amistad conmigo le causaran dificultades». El contacto de sus manos, incluso a través de los guantes, envió una corriente de calidez por el brazo de Elena. Sus miradas se encontraron, y por un instante, el mundo pareció desvanecerse a su alrededor. Elena sentía el corazón latiendo con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Un golpe en la puerta rompió el hechizo. Isidore soltó su mano y retrocedió un paso. «Adelante», indicó, recuperando su compostura habitual. Un sirviente entró con una carta sobre una bandeja de plata. «Un mensaje urgente de Londres, señor», anunció. Isidore tomó la carta, la abrió y su rostro se ensombreció al leer el contenido. «Debo partir a Londres mañana mismo», dijo después de un momento. «Un asunto legal que requiere mi presencia inmediata». «¿Algo grave?», preguntó Elena, preocupada por su repentino cambio de actitud. «Nada que deba preocuparla», respondió él con cierta frialdad, como si el muro que había comenzado a derribarse entre ellos volviera a erguirse. «Le pido disculpas, pero debo hacer los preparativos para mi viaje. Richard la acompañará de regreso a Thornfield Hall». La despedida fue breve y formal, sin rastro de la intimidad que habían compartido minutos antes. Durante el trayecto de regreso, Elena no podía dejar de pensar en la extraña conversación y en cómo Isidore había pasado de la calidez a la distancia en cuestión de segundos. Los días siguientes transcurrieron con lentitud. Helena visitaba a Eleanor como había prometido, descubriendo en ella a una joven inteligente y observadora, a pesar de su confinamiento. A través de sus conversaciones, aprendió más sobre Isidore, su pasión por la justicia, su sentido del honor y las cargas que llevaba sobre sus hombros desde temprana edad. «Mi hermano siempre ha sentido que debe ser perfecto», comentó Eleanor durante una de sus visitas. «Nuestro padre era un hombre severo, que nunca toleró fallos en sus hijos. Isidore aprendió desde niño a esconder sus emociones. ¿Es por eso que parece tan contenido?», preguntó Elena. «En parte», respondió Eleanor, mirando por la ventana. «La guerra cambió algo en él. Regresó más sombrío, más reservado. A veces lo escucho paseando por los pasillos en mitad de la noche, atormentado por pesadillas que no comparte con nadie». Helena sintió que comenzaba a entender mejor al enigmático duque, las barreras que había construido para protegerse, la soledad que había elegido como escudo. 2 semanas después de su partida, Isidore regresó a Ravencrest. Helena lo supo por Eleanor, quien estaba visiblemente aliviada por el retorno de su hermano. Sin embargo, para sorpresa y dolor de Helena, no recibió ninguna invitación o visita de su parte. Era como si las semanas de amistad y complicidad nunca hubieran existido. «¿Ha mencionado tu hermano algo sobre mi tía o sobre mí?», preguntó finalmente a Eleanor después de un mes de silencio. La joven pareció incómoda con la pregunta. «Isidore ha estado distante desde su regreso. Pasa la mayor parte del tiempo encerrado en su estudio o cabalgando hasta el anochecer», respondió evasivamente. Durante un baile organizado por los Pembroke en honor al compromiso de su hija, Helena finalmente volvió a ver a Isidore. Él estaba de pie junto a una columna, observando a los invitados con expresión distante. Sus miradas se cruzaron por un instante y Helena creyó ver un destello de emoción en sus ojos
antes de que él desviara la vista deliberadamente. Catherine Blackwood se materializó a su lado como una sombra, radiante en un vestido de seda verde que resaltaba su figura madura. Con evidente satisfacción, tomó el brazo de Isidore, quien no hizo ademán de rechazarla. «Querida señorita Morwind», saludó Catherine acercándose a ella, arrastrando a Isidore consigo. «Qué placer verla. ¿Sigue visitando Ravencrest para acompañar a la pobre Eleanor?» «Lady Eleanor es una amiga muy querida», respondió Helena, manteniendo la compostura. «Duque Ashburny, me alegra verlo de vuelta en Devonshire. Espero que su viaje a Londres haya sido provechoso». Isidore asintió secamente, su rostro impasible. «Bastante provechoso, gracias», respondió con tono formal. «Si me disculpan, debo saludar a Lord Pembroke». Se alejó sin más palabras, dejando a Helena con una sensación de vacío en el pecho. «No debe tomarlo como algo personal», dijo Catherine con falsa simpatía. «Isidore ha estado muy ocupado desde su regreso. Las responsabilidades de un ducado son inmensas, como seguramente comprenderá». Había un brillo de triunfo en los ojos de Catherine que Helena no pudo ignorar. «Por supuesto», respondió con dignidad. «Todos tenemos nuestras prioridades, señora Blackwood». Las semanas se convirtieron en meses, e Isidore continuó evitándola deliberadamente. En las escasas ocasiones en que coincidían en eventos sociales, apenas intercambiaban saludos corteses. Helena seguía visitando a Eleanor, quien parecía tan confundida como ella por el comportamiento de su hermano. Una tarde lluviosa, mientras regresaba de Ravencrest, el carruaje de Helena quedó atascado en un camino embarrado. El cochero sugirió buscar refugio en la posada cercana, mientras enviaba a alguien a Thornfield a por ayuda. La posada, el Ciervo Dorado, estaba abarrotada debido a la tormenta. Helena encontró un rincón tranquilo junto al fuego y pidió un té para calentarse. Mientras esperaba, escuchó una conversación en la mesa contigua. «Te digo que lo vi con mis propios ojos», decía un hombre de aspecto rudo. «El duque de Ashburney entregando una bolsa de monedas a ese abogado de Londres. Todo muy secreto, en la parte trasera de la posada». «¿Y qué tiene eso de extraño?», preguntó su compañero. «Los nobles siempre tienen asuntos legales que resolver». «Lo extraño fue lo que escuché», continuó el primero, bajando la voz. «Algo sobre un matrimonio secreto en España». El duque parecía desesperado por mantenerlo en silencio. Helena sintió que el corazón se le detenía. ¿Un matrimonio secreto? ¿Era posible que Isidore estuviera casado? ¿Era ese el secreto que ocultaba, la razón de su repentina frialdad? De pronto, todo cobró un terrible sentido. Su viaje urgente a Londres, su distanciamiento al regresar, el triunfo en los ojos de Catherine. Con manos temblorosas dejó unas monedas sobre la mesa y salió precipitadamente de la posada, sin importarle la lluvia que caía con fuerza. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro, mientras la verdad la golpeaba con crudeza. Se había enamorado de Isidore Ashburny, un hombre que posiblemente pertenecía a otra. Lo que Helena no sabía era que, en ese mismo momento, Isidore galopaba bajo la tormenta hacia el Ciervo Dorado, alertado por uno de sus hombres sobre el accidente del carruaje. Desmontó apresuradamente y entró en la posada, buscándola con la mirada. Al no encontrarla, un temor helado se apoderó de él. «¿Dónde está la joven que llegó hace una hora?», preguntó al posadero. «Salió hace unos minutos, señor. Parecía alterada», respondió el hombre señalando hacia la puerta. «Con esta tormenta, no creo que haya ido lejos». Isidore salió nuevamente bajo la lluvia, llamando su nombre. La divisó finalmente junto a un árbol, empapada y temblorosa. Al acercarse, notó las lágrimas en sus ojos. «Helena», dijo, olvidando todas las formalidades. «¿Qué haces aquí afuera? Estás empapada». Ella lo miró con una mezcla de dolor y rabia que lo desconcertó. «¿Le importa, duque Ashburny?», preguntó con voz temblorosa. «Después de meses ignorándome, ¿ahora finge preocupación?». El rostro de Isidore reflejó culpa y arrepentimiento. «Helena, ¿es cierto?», lo interrumpió ella. «¿Está casado? ¿Es ese el gran secreto que ha estado ocultando?». La expresión de Isidore pasó de la confusión al entendimiento, y luego a algo parecido al alivio. «No», respondió con firmeza. «No estoy casado ni lo he estado jamás». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Helena, perdiéndose entre las gotas de lluvia. «Entonces, ¿por qué?», susurró. «¿Por qué desapareció de mi vida sin explicación?».
Esa única lágrima pareció romper todas las barreras que Isidore había construido. Con un movimiento repentino, la tomó entre sus brazos y, bajo la lluvia inclemente de Devonshire, comenzó a confesarlo todo. La lluvia caía implacable sobre ellos, pero ninguno parecía notarlo. Isidore sostenía a Helena entre sus brazos, como si temiera que pudiera desvanecerse en cualquier momento. «No estoy casado, Helena», repitió con voz firme, «pero hay secretos en mi pasado que he intentado proteger, no por mi bien, sino por el de Eleanor». La condujo bajo el refugio de un sauce centenario, donde la lluvia apenas se filtraba. Sus ojos, usualmente impenetrables, ahora reflejaban una tormenta interior tan intensa como la que azotaba Devonshire. «Durante la guerra en España serví bajo las órdenes del general Lancaster», comenzó Isidore, su voz apenas audible sobre el rumor de la tormenta. El hombre era conocido por su crueldad, tanto con el enemigo como con sus propios soldados. «Presencié atrocidades que aún me persiguen en sueños». Helena observó cómo sus manos temblaban ligeramente al evocar aquellos recuerdos. Una noche, en un pueblo cercano a Madrid, Lancaster ordenó la ejecución de civiles inocentes, acusándolos de colaborar con el enemigo. Entre ellos había mujeres y niños. Continuó, su rostro ensombreciéndose. «Me negué a cumplir la orden. En lugar de eso, ayudé a muchos a escapar, arriesgando mi propia vida y mi carrera militar. Fue un acto de valentía», murmuró Helena, conmovida por su confesión. «Lancaster lo vio como traición», respondió Isidore con amargura. «Juró destruirme, pero antes de que pudiera tomar represalias, fue herido gravemente en combate. En su lecho de muerte me hizo una promesa. Si alguna vez encontraba la felicidad, se aseguraría de arrebatármela, incluso desde la tumba. Pero ¿cómo podría cumplir tal amenaza? Su hijo Edward Lancaster ha dedicado su vida a vengar a su padre. Es un hombre con influencia en Londres y conexiones en las altas esferas», explicó Isidore. «Durante años he estado lidiando con sus intentos de desacreditarme y arruinar el nombre de los Ashburn». Isidore tomó aire, como reuniendo fuerzas para continuar. «El día que recibí aquella carta urgente de Londres, me informaron que Lancaster había descubierto la condición de Eleanor. Amenazaba con hacer pública su enfermedad, distorsionando la verdad, sugiriendo que se trataba de una locura hereditaria que afectaba a toda nuestra familia». Su voz se quebró ligeramente. «Sabes bien cómo la sociedad trata a quienes considera defectuosos. Eleanor sería rechazada, convertida en objeto de chismes y burlas crueles. No podía permitirlo. ¿Por eso viajaste a Londres? ¿Para detenerlo?» Isidore asintió. «Logré comprar su silencio temporalmente, pero a un precio muy alto. Lancaster exigió que me alejara de ti», confesó finalmente, mirándola a los ojos. «De alguna manera, supo lo importante que te habías vuelto para mí. Sus espías están en todas partes, incluso en Devonshire». Helena sintió que el corazón le daba un vuelco. «Te alejaste de mí para proteger a tu hermana, para protegerla a ella y a ti», respondió Isidore, tomando sus manos entre las suyas. «Lancaster amenazó con destruir también tu reputación si continuaba viéndote. Inventaría rumores, manipularía la verdad hasta convertirte en una paria social. No podía permitir que pagaras ese precio por mi culpa». «¿Y la señora Blackwood?», preguntó Helena, recordando la cercana relación entre ellos durante los últimos meses. «Catherine ha sido una pieza clave en este juego de poder», explicó Isidore con pesar. «Ella conoce mi secreto y el de Eleanor. Mientras Lancaster me amenazaba desde Londres, ella lo hacía desde Devonshire. Me ofreció un trato. Mantendría el silencio a cambio de que la cortejara públicamente. Por eso he tolerado su presencia, permitiendo que todos crean que existe un entendimiento entre nosotros. Entonces has estado atrapado entre dos chantajistas», concluyó Helena, empezando a comprender la complejidad de su situación. Isidore sonrió con tristeza. «Lo irónico es que al intentar proteger a quienes amo, terminé hiriéndolos más profundamente. Eleanor ha estado tan preocupada por mi cambio de actitud, y tú…» Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Te hice creer que no me importabas, cuando la verdad es exactamente lo contrario». La lluvia comenzaba a amainar, como si la naturaleza misma quisiera darles un momento de tregua. Helena sentía una mezcla de emociones: alivio al conocer la verdad, admiración por el sacrificio de Isidore, indignación ante la injusticia de su situación. «¿Qué hay sobre el matrimonio secreto que mencionaron en la posada?», preguntó,
recordando la conversación que había desencadenado todo. «Otro rumor sembrado por Lancaster», respondió Isidore. «Su estrategia es crear dudas sobre mi honor y mi pasado. Sabe que un duque con reputación manchada pierde influencia rápidamente. ¿Y qué harás ahora?», preguntó Helena. «No puedes seguir viviendo bajo estas amenazas». Una determinación nueva brillaba en los ojos de Isidore. «Precisamente por eso estaba buscándote. Esta mañana recibí noticias importantes», dijo, su voz adquiriendo un tono más decidido. «Edward Lancaster ha sido arrestado en Londres por fraude y falsificación. Varios de sus negocios ilícitos han sido descubiertos, y muchos de sus antiguos aliados lo han abandonado para salvar sus propias reputaciones. Eso significa que ya no puede amenazarte. Significa que ha perdido gran parte de su poder. Pero todavía tengo que lidiar con Catherine», respondió Isidore. «No será fácil liberarme de su influencia. Su posición en la sociedad local es sólida». Helena guardó silencio por un momento, reflexionando sobre todo lo que había escuchado. Finalmente, levantó la mirada con renovada determinación. «Tal vez no tengas que enfrentarla solo», sugirió. «Si Lancaster ha caído, Catherine pierde a su aliado más poderoso. Quizás sea el momento de desenmascarar sus verdaderas intenciones ante la sociedad». «¿Qué propones?», preguntó Isidore, intrigado por el brillo estratégico en sus ojos. «Una trampa», respondió Helena. «Una situación donde Catherine revele sus verdaderas intenciones frente a testigos respetables. Durante la siguiente hora, bajo aquel sauce que los protegía de la lluvia, trazaron un plan. El carruaje de repuesto enviado desde Thornfield Hall llegó eventualmente, pero Helena decidió regresar a Ravencrest con Isidore. Tenían mucho que preparar. 3 días después, Ravencrest Manor se engalanó para una cena en honor al cumpleaños de Lady Eleanor. Era la primera vez que la joven participaría en un evento social en años, lo que causó gran expectación en el condado. La lista de invitados incluía a las familias más influyentes de Devonshire, magistrados, médicos respetados y, por supuesto, a Catherine Blackwood. La velada comenzó con aparente normalidad. Eleanor, pálida pero radiante en un vestido de seda azul, recibía las felicitaciones de los invitados desde un asiento privilegiado junto a la chimenea. Helena permanecía a su lado, atenta a cualquier señal de fatiga en la joven. Catherine Blackwood hizo su entrada envuelta en un espectacular vestido escarlata, acaparando miradas y susurros. Con la seguridad de quien se considera en terreno conquistado, se dirigió directamente hacia Isidore, tomando su brazo con familiaridad. «Querido, qué maravillosa celebración», comentó en voz lo suficientemente alta para ser oída por quienes los rodeaban. «Eleanor debe estar encantada con tanta atención, aunque espero que no sea demasiado para su condición». «Mi hermana se encuentra perfectamente», respondió Isidore con educada frialdad. «El doctor Williams ha autorizado esta pequeña reunión». Por supuesto», concedió Catherine con una sonrisa calculada. «Por cierto, ¿podríamos hablar en privado? Tengo noticias importantes que compartir contigo». Tal como habían anticipado, Catherine solicitaba una conversación privada. Era la oportunidad que esperaban. «Usemos el salón azul», sugirió Isidore. «Lady Margaret y el juez Harrington están admirando la colección de porcelana china allí, pero hay espacio suficiente para una conversación discreta». Catherine pareció momentáneamente contrariada por la presencia de otros invitados, pero asintió y lo siguió. Lo que ella no sabía era que Lady Margaret y el juez Harrington, 2 de los miembros más respetados y discretos de la sociedad local, habían sido informados previamente de la situación y habían acordado actuar como testigos silenciosos. Helena observó a la pareja alejarse, sintiendo un nudo en el estómago. Todo dependía ahora de que Catherine mordiera el anzuelo. En el salón azul, Isidore y Catherine encontraron a Lady Margaret y al juez Harrington examinando una delicada tetera de la dinastía Ming. Ambos saludaron con cordialidad y continuaron su conversación en voz baja, aparentemente ajenos a todo lo demás. «¿Has considerado mi propuesta, Isidore?», preguntó Catherine sin preámbulos, su voz un susurro cargado de impaciencia. «El plazo que te di expira esta semana». «Lo he considerado, Catherine», respondió él con calma, «y debo declinar. No anunciaré nuestro compromiso, ni ahora ni nunca». El rostro de Catherine se transformó, la máscara de amabilidad deslizándose para revelar una expresión calculadora y fría. «¿Sabes lo que eso significa?», advirtió. «Para mañana,
todo Devonshire conocerá la verdadera condición de Eleanor. No será simplemente una salud delicada, sino lo que realmente es, una tara hereditaria que contamina la sangre de los Ashburn. Tu linaje quedará manchado para siempre. Isidore mantuvo la compostura, aunque sus ojos brillaban con una ira contenida. Y también revelarás mi supuesto matrimonio secreto en España, ¿no es así? Entre otras cosas, sonrió Catherine con malicia. Tengo testimonios firmados, cartas, algunas auténticas, otras no tanto, pero ¿quién podrá distinguirlas una vez que el escándalo estalle? Lady Margaret dejó caer accidentalmente una taza de porcelana que se hizo añicos contra el suelo. Catherine se sobresaltó, volviéndose hacia el ruido. Por primera vez pareció consciente de que no estaban completamente solos. «Oh, querida, qué torpe soy», se disculpó Lady Margaret. «Juez Harrington, ¿sería tan amable de solicitar ayuda para limpiar este desastre?» El juez, un hombre de aspecto severo y mirada penetrante, se acercó lentamente. «Curiosa conversación la que acabo de escuchar», comentó con tono grave. «Debo entender, señora Blackwood, que está amenazando al duque de Ashburn con difundir falsedades sobre su familia». El color abandonó el rostro de Catherine, que miró alternadamente a Isidore y al juez. «No comprende, juez Harrington», balbuceó. Estaba escuchando muy claramente, señora», la interrumpió el juez. «La extorsión y la difamación son delitos graves, incluso para alguien de su posición social. Además», intervino Lady Margaret dejando de lado su papel de dama distraída, «difundir información médica privada sin consentimiento, especialmente con intenciones maliciosas, podría considerarse un grave atentado contra el honor de una familia. El Consejo del Condado vería este asunto con extrema severidad». Catherine palideció aún más al comprender que había caído en una trampa cuidadosamente preparada. Sus ojos se llenaron de furia cuando miró a Isidore. «Esto no ha terminado», amenazó en voz baja. «Por el contrario, Catherine», respondió Isidore con firmeza, «ha terminado completamente. Lancaster ha caído, y ahora tú también. Tienes dos opciones: abandonar Devonshire voluntariamente, con tu reputación intacta, o enfrentar las consecuencias legales y sociales de tus acciones. El juez Harrington estaría encantado de explicarte los detalles de esas consecuencias». La derrota se reflejó en cada línea del rostro de Catherine. Sin otra palabra, salió precipitadamente del salón. Antes de la medianoche, su carruaje abandonaba Ravencrest Manor para siempre. La celebración continuó sin que el resto de los invitados notara el drama que acababa de desarrollarse. Eleanor disfrutó genuinamente de su fiesta, sin sospechar que aquella noche marcaba no solo su regreso a la sociedad, sino también la liberación de su hermano de las cadenas que lo habían atado durante años. Cuando el último invitado se marchó, Helena, Isidore y Eleanor se reunieron en la biblioteca, el lugar donde todo había comenzado meses atrás. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre los estantes repletos de libros. «¿Se ha ido realmente?», preguntó Eleanor, que había sido informada de los acontecimientos tras la partida de Catherine. «Para siempre», aseguró Isidore, con una libertad en su voz que Helena nunca había escuchado antes. «Y Lancaster no volverá a molestarnos. Sus crímenes lo mantendrán ocupado durante muchos años». «¿Qué pasará ahora?», preguntó Eleanor, mirando alternadamente a su hermano y a Helena. Isidore tomó la mano de Helena entre las suyas, un gesto que ya no necesitaba ocultar. «Ahora somos libres de vivir sin miedo», respondió con una sonrisa, «libres de decidir nuestro propio destino». Eleanor sonrió al ver el afecto evidente entre ellos. «Creo que iré a descansar», anunció levantándose con una energía renovada. «Ha sido una velada maravillosa, pero bastante agotadora». Cuando quedaron solos, Isidore condujo a Helena hasta la ventana, donde la luz de la luna iluminaba los jardines de Ravencrest. «6 meses», dijo él en voz baja. «6 meses de silencio, de distancia forzada, de pretender que no significabas nada para mí, el castigo más cruel que podría haber imaginado». «Pero han terminado», respondió Helena entrelazando sus dedos con los suyos. «Y ahora tenemos todo el tiempo del mundo. No quiero perder ni un día más», declaró Isidore, mirándola con una intensidad que le quitó el aliento. «Helena Murwind, llegaste a Devonshire como una extraña perdida en mis bosques, pero fuiste tú quien me encontró a mí, quien iluminó la oscuridad en la que había estado viviendo». Se arrodilló frente a ella, sosteniendo aún su mano. «¿Me concederías el honor de convertirte en mi esposa, en la duquesa de Ravencrest, en la guardiana de mis secretos,
y la compañera de mi vida. Las lágrimas asomaron a los ojos de Helena, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Sí, respondió sin dudarlo, 1000 veces sí. La primavera siguiente, cuando los jardines de Ravencrest se cubrieron de flores y el sol volvió a calentar las colinas de Devonshire, Helena Morwind e Isidore Ashburney se unieron en matrimonio en la pequeña capilla de la propiedad. Lady Eleanor, cuya salud había mejorado considerablemente con los cuidados del nuevo especialista, traído desde Edimburgo, fue la dama de honor. Lady Margaret observaba la ceremonia con lágrimas de alegría, recordando cómo había recibido a una sobrina solitaria y desorientada meses atrás. Ahora, Helena irradiaba felicidad mientras pronunciaba sus votos. El juez Harrington, que había sido instrumental en desenmascarar a Catherine Blackwood, ofició la ceremonia con dignidad y calidez. En las primeras filas se sentaban los sirvientes de Ravencrest, que habían visto crecer a Isidore y ahora celebraban su felicidad. «Durante 6 meses me negué a hablarte», susurró Isidore a Helena cuando el juez los declaró marido y mujer. «Pero fueron tus lágrimas las que finalmente me dieron el valor para confesarlo todo, y ahora tendrás toda una vida para compensar ese silencio», respondió ella con una sonrisa radiante. Mientras salían de la capilla bajo una lluvia de pétalos, Helena pensó en el extraño giro que había tomado su vida desde aquel día lluvioso en que llegó a Devonshire, sola y desamparada. El destino la había conducido a través de bosques brumosos hasta los brazos del enigmático duque que ahora era su esposo. Ravencrest Manor, que una vez le había parecido imponente y misterioso, era ahora su hogar. Los secretos que habían ensombrecido sus pasillos habían sido revelados y sanados, y el hombre que caminaba a su lado, cuyos ojos oscuros ya no ocultaban sus emociones, era la prueba viviente de que incluso las historias más complejas podían tener un final feliz. Esa noche, mientras contemplaban las estrellas desde la terraza de Ravencrest, Isidore recitó los versos de William Blake que habían compartido en su primer encuentro en la biblioteca: «Para ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre. Sostén el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora». Helena comprendió entonces que aquellos versos describían perfectamente lo que habían encontrado juntos: un mundo entero de posibilidades, condensado en el amor que compartían. Un amor nacido entre los bosques brumosos de Devonshire, fortalecido a través de pruebas y secretos, y finalmente liberado para florecer bajo el cielo abierto de un nuevo comienzo.